ver con la rotación de las diferentes salas, entre ellas la sala de lo constitucional. En las últimas horas, la oposición está denunciando que desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia no se quiere que el abogado Luis Fernando Padilla asuma como presidente de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Él ya ha asumido y esta denuncia forma parte de una amenaza por presentar un requerimiento fiscal. Según la oposición, esto es lo que manifiesta la oposición, lo que han dicho en las últimas horas tanto el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, como diferentes diputados de oposición. Vamos de inmediato a analizar esta polémica que se está registrando en la sala de lo constitucional con el abogado constitucionalista Oliver Erazo. Abogado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, muy buenos días, gracias Jackie. Y es importantísimo que la ciudadanía hondureña tenga claridad de lo que está sucediendo en el acontecer jurídico nacional, jurídico constitucional y político nacional. Yo creo que deberemos de empezar haciéndonos una pregunta. ¿Tiene alguna imposibilidad constitucional, legal o reglamentaria el magistrado Fernando Padilla para asumir la titularidad de la Sala de lo Constitucional? La respuesta es no. No tiene ninguna imposibilidad ni constitucional, ni legal, ni ordinaria. Entonces, si partimos de que no tiene ningún obis, o sea, no tiene ningún obstáculo que le impida asumir la dirección de la Sala de lo Constitucional, entonces, ¿a qué responde el hecho de que no quiera que él asuma el orden de prelación, la titularidad de la Sala de lo Constitucional? Entonces, si no es constitucional, si no es legal, si no es reglamentario, porque no tiene ninguna imposibilidad en ninguno de los órdenes jurídicos antes señalados, entonces eso significa que eso responde a una cuestión política, lo cual sería sumamente preocupante que en una sala tan delicada donde reposa el Estado democrático constitucional de derechos, estemos hablando de política y no de respeto a la Constitución y de primacía y supremacía constitucional. Recordemos que el magistrado Fernando Padilla ha sido extremadamente educado y muy consecuente en el hecho de que el año pasado se le mancilló, se le atropelló su derecho y ahora parece ser que eso ya no iba a ser más porque hay acuerdos y hay decisiones ya tomadas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que están por escritos, y entonces aquí nos plantea otro tema aún más delicado. Si las decisiones tomadas en pleno y por escrito por parte del Pleno de Magistrados del Poder Judicial no se respetan y no son respetados por ellos mismos, entonces válgame Dios, o sea, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, ¿estarán respetando la Constitución de la República y los derechos fundamentales de todos los hondureños? Y también plantea un escenario sumamente delicado, porque si fuese cierto el hecho de que le quieren presentar un requerimiento fiscal al magistrado Fernando Padilla y él se siente vulnerado en sus derechos constitucionales, la gran pregunta es, ¿quién va a ser el magistrado que conozca de esa garantía de amparo que presente en su momento, si es que ese escenario llegase a pasar o suceder, el magistrado Fernando Padilla o cualquiera de los 15 magistrados? Entonces aquí viene a justificar el hecho de lo que muchas veces hemos expresado, que es necesaria la creación de un tribunal constitucional que pueda ponerle orden precisamente a estos desórdenes, a estos desmanes de desvío y de exceso de poder de los poderes del Estado, de los tres poderes del Estado. Entonces, no es una situación que sea de aplaudir, de felicitar, o sea, no podemos seguir estando en la teoría del círculo sin fin en este gobierno de las tensiones institucionales, cuando andan buscando problemas donde no lo hay. O sea,
hay un acuerdo, se ha respetado el nuevo orden de relación y lo que aquí cabe es que el magistrado Fernando asuma la dirección de la Sala de lo Constitucional por el año que le corresponde y así sucesivamente dentro del orden que ha quedado previamente establecido de conformidad al orden de elección que se dio en el Congreso Nacional. No habría en un país serio, no estaríamos por qué estar discutiendo este tipo de noticia, peor aún, causándole inseguridad, inquietud al pueblo hondureño, cuando del Poder Judicial lo que debe de desprenderse es todo lo contrario, es cohesión social, paz, seguridad jurídica y certeza jurídica. Bueno, llama mucho la atención el complemento político que pues usted ha analizado y ¿qué pasaría viendo en el escenario que le impidan al abogado asumir el cargo que le corresponde según precedencia? Mire, el magistrado no puede claudicar y sus compañeros, sus 15 compañeros, no lo pueden dejar solo. La historia está exigiendo de este pleno que salgan al frente, en la cara al pueblo hondureño y digan con nombre y apellido qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y cuál es la verdadera realidad en este momento del Poder Judicial. Mañana va a ser muy tarde, cuando hayamos perdido el país, cuando hayamos perdido la democracia y el Estado de Derecho, cuando permitan desde el Poder Judicial que los órganos operadores de justicia se instrumentalicen a favor de la política y no de la justicia, va a ser muy tarde. Vamos a estar llorando sobre la leche derramada. Es ahora, no más tarde, no mañana, que el pueblo hondureño los necesita defendiendo el Estado democrático constitucional de derecho. Es ahora que no pueden hacerse de la vista gorda porque hoy es el magistrado Fernando Padilla, mañana será otra magistrada o otro magistrado, porque simple y sencillamente van a ser presa de una persecución política derivada de la guerra de juicios, que esto es, lógicamente, esto es un tema político, esto no es un tema jurídico, esto no es un tema constitucional. Imagínense cómo podríamos estar hablando de un tema meramente jurídico cuando ya hay un acta de pleno donde dice quién es el que va a presidir la sala, cuándo iba a asumir esa precisión de la sala. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de ningún orden jurídico, constitucional, ordinario o reglamentario. Estamos hablando de un tema que escapa de ese círculo y se pasa a la frontera de lo político. Y cuando la política se introduce, se inmerse en lo jurisdiccional, entonces resulta que las repúblicas se convierten en un caos total. Abogado, ¿qué hay detrás de todo esto? De que es un año político, de que le quieren quitar la presidencia de la Sala de lo Constitucional al Partido Nacional en un momento en el que ya el gobierno está a punto más bien de irse. ¿Qué hay detrás de esto? Recordemos que la Sala de lo Constitucional es la piedra filosofal del Poder Judicial. O sea, en la Sala de lo Constitucional reside nuestra democracia, nuestros controles constitucionales. Por ejemplo, desde la Sala de lo Constitucional se podría legalizar una elección saboteada o fraudulenta que se podría llegar a dar en noviembre de este año. Gracias a tener una sala como usted lo acaba de mencionar, con un gran tinte político, hemos visto que se han inobservado los controles constitucionales. Pongamos ejemplos, que 10 millones de hondureños, casi los 10 millones de hondureños que ya vemos en el territorio nacional, lo sabemos con claridad. Aquí no se ocupa ser estudiante de Derecho o jurista para tener este conocimiento. Miren, ¿cierto o no que se violentó el procedimiento constitucional para elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional? ¿Se pronunció la Sala de lo Constitucional? No. ¿Quién tenía o quién precedía la Sala de lo Constitucional durante el año que se dieron esas violaciones constitucionales? Ya el pueblo hondureño lo sabe.
Se respetó el procedimiento y los requisitos constitucionales para el nombramiento del Procurador General de la República. ¿Otra violación constitucional? No. ¿Quién precedía la Sala de lo Constitucional? ¿Quién ha conocido, se conoció o no se conoció de esas acciones contra la Constitución de la República? Todo el mundo lo sabe. Con respecto al CAF, que es un tema económico, donde nos van a endeudar, donde nos están endeudando a los hondureños, ¿se siguió el procedimiento de ley establecido? No. La sala se pronunció al respecto sobre ese caso también de grave violación constitucional a la formación y creación de la ley. Tampoco se hizo. Entonces, ya no es un tema de quién va a presidir la sala, porque los 15 magistrados, ya que el pueblo hondureño, los 15 magistrados pertenecen a un pensamiento político determinado. Los 15 magistrados pertenecen a un partido político determinado del sistema de partidos que existe en Honduras. Y eso no es ningún pecado. Eso no es un obstáculo para que sean jueces o para que sean magistrados. O sea, eso es satanizar eso. Cae en el campo de lo ridículo, porque el hombre por naturaleza es un animal político. El tema es que usted, cuando ya es magistrado, cuando ya es juez, no puede llevar su partido político a la administración de justicia, porque usted es juez o es magistrado para administrarle justicia a la población de un territorio determinado bajo el manto del Poder Judicial. Gracias, abogado. Muchas gracias por su tiempo. A servirles.